Conferencia de prensa del vocero del gobierno, Manuel Adorni. Lo escuchamos. Les recuerdo un poco la dinámica. Notarán que vamos a cumplir con los horarios de manera puntual o lo más puntual que podamos, que estén a nuestro alcance. Vamos a hacer estas conferencias de manera diaria. Y en tal caso, como ocurrió en el día de ayer, si consideramos durante el día que la información a brindar amerita otra conferencia, así se hará. Repito, como ha ocurrido el día de ayer. En virtud de las medidas, hoy me gustaría comunicarles tres cuestiones de relevancia. En primer lugar, por supuesto que la línea es siempre la que el presidente Milei ha transmitido, comunicado en su campaña electoral y en los días posteriores hasta hoy. Ayer algo comenté en la conferencia de la mañana. La situación es crítica. Lo vemos en la foto de la Argentina, una foto que muestra una Argentina pobre, una Argentina con 45% de pobreza, 200% de inflación anualizada, con problemas de empleo, con problemas de salario, con problemas en nuestro comercio exterior y, por supuesto, en otros ámbitos como, por ejemplo, el educativo o el sistema de salud. Y la decisión es clara. Ayer hice, y otros, por supuesto, y otros funcionarios también, referencia al no hay plata. Y el no hay plata tiene que tener medidas concretas, como fue la ley de ministerios y la reducción de estructura política. En esta reducción de cargos políticos, la Argentina, por supuesto en su esfera nacional, pasó de 18 ministerios a tener 9 ministerios. Allí hubo una reducción del 50%. En términos de secretarías, las secretarías hasta el 10 de diciembre eran 106. En esta gestión pasaron a ser 54, hubo una reducción del 49% en secretarías de Estado, y en términos de subsecretarías, hasta el 10 de diciembre el Gobierno Nacional contaba con 182 subsecretarías. A partir de allí, bajo la administración del presidente Milei, las subsecretarías pasan a ser 140, hubo una reducción de un 23% en subsecretarías. Por lo tanto, la reducción de diferentes niveles de funcionarios fue del 34%. En línea con esto, y repito, el objetivo, por supuesto, de todo esto es hacer lo imposible en el cortísimo plazo, no solo por cumplir lo prometido desde ya, sino por evitar la catástrofe. Estamos inmersos en la crisis, o en una de las crisis más profundas de la historia económica argentina, y además nos encaminamos hacia una hiperinflación y la decisión es evitarla. La hiperinflación, por definición, es el rechazo absoluto por la moneda y, por supuesto, la espiralización en el incremento de los precios. Y seguramente de la inflación que vamos a evitar seguramente sea mucho más devastadora que lo que fue la hiperinflación recordada de los años 89-90. Por eso nuestra preocupación y por eso la urgencia en las medidas que el presidente Milei está tomando. En otro orden de cosas, se inició la revisión de los
contratos y de cada uno de los nombramientos del Estado Nacional del último año. Todos y cada uno de los nombramientos y contratos que se formalizaron durante el último año están bajo revisión. Todo funcionario que no quiera dar la información que el presidente Milei y sus ministros están solicitando en virtud de esta revisión, tendrán la sanción correspondiente. Como tercer punto, quería comentarles que, si bien ya por supuesto, era de conocimiento público, queda suspendida la pauta por un año. La pauta a los medios de comunicación queda suspendida por el término de un año. Por supuesto que el día de hoy estará marcado por el anuncio que haga el ministro Luis Caputo. Este anuncio será, por supuesto, o contendrá un paquete de medidas que vayan en torno a atacar la urgencia o a cubrir esta urgencia económica en la que estamos inmersos en virtud de evitar una catástrofe mayor a la que, por supuesto, ya todos estamos, en la que todos estamos transitando, donde entendemos que la situación es grave y somos muy conscientes de que la situación puede ser incluso muchísimo, muchísimo peor, y vamos a hacer, o el presidente Milei en tal caso, y todos los que estamos a su lado, vamos a hacer lo posible y lo imposible por intentar evitarlo. Este anuncio será después de las 17 horas. Por supuesto que por cuestiones técnicas y operativas, después veremos exactamente el momento que se los anunciaremos de cuando este anuncio, este paquete de urgencia económica se anuncie con exactitud, para que ustedes, por supuesto, estén allí para hacer sus anotaciones. Y el mensaje, surgió alguna duda, el mensaje va a ser grabado. Así que los anuncios van a ser grabados. No quiero dejar pasar nada, pero todo lo que, quiero ser claro en esto, todo lo que efectivamente se anuncie va a estar en línea con no solo lo prometido en campaña, sino lo que todos estamos convencidos que hay que hacer, que es evitar que Argentina termine efectivamente en una catástrofe. Y esto se va a lograr desactivando o intentando desactivar cada una de las bombas que este gobierno ha recibido y que son, por supuesto, de público conocimiento, especialmente en términos fiscales y desde ya en términos monetarios. Yo les agradezco muchísimo y quedo, por supuesto, abierto, como va a ser en cada conferencia, a las preguntas que me quieran realizar. Muchísimas gracias. Muy buen día, Manuel. Yo soy Rosario Vigosi de Radio La Red. La primera pregunta, en virtud del ajuste fiscal que ya se viene anticipando, queríamos preguntarle qué es lo que va a pasar, si van a convocar o no al salario mínimo vital y móvil, a la Comisión de Salario Mínimo Vital y Móvil, y si están analizando también la cuestión de reabrir paritarias. Y de paso le pregunto, ¿qué quiso decir ayer cuando habló de empleo militante? Si lo puede aclarar. Sí, cómo no. Te voy a contestar las dos preguntas. En primer lugar, todas las medidas de índole económico van a ser anunciadas por el ministro Caputo hoy por la tarde. Tengan un poquito más de paciencia. Con respecto al empleo militante, me refería a lo que entendemos todos los argentinos por empleo militante. Ese empleo que no es el empleo que queremos ver en el Estado, ese empleo que todos sabemos que nace por cuestiones políticas, por cuestiones de caja y por cuestiones de campaña. Y eso tiene la decisión del presidente y nosotros acompañamos
en no ceder, en que se revalorice el empleo público tal como se debe y que quien no trabaja deje de pertenecer a la planta estatal. Tal como si uno tuviese un empleado a quien digamos, si uno en una empresa tiene un empleado que no trabaja, no le paga el sueldo y lo despide. Y me parece que hay que entender que los sueldos públicos de todos los que pertenecemos al gobierno lo pagan los 47 millones de argentinos. Y hay que tenerlo en claro porque Argentina tiene un 45% de pobres. Y esto hay que tenerlo claro. Señores, en Argentina hay 4,5 millones de argentinos que no comen todos los días, que son indigentes. Hay que terminar con esta lógica de ver como normal cosas que no lo son. El empleo político no puede existir más en la República Argentina. No nos podemos dar ese lujo porque somos una Argentina empobrecida, con gente que tiene un montón de necesidades y además por el respeto a la gente que no come y por el respeto a la gente que ha perdido condiciones de dignidad muy elementales. Buenos días, Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Adorni, la pregunta va dirigida específicamente a la reacción que ya varios movimientos sociales, movimientos piqueteros anticiparon que van a tener en la calle. Diciembre suele ser un mes complicado. Vienen ustedes, el gobierno, hablando de palabras eventualmente muy delicadas como es panorama devastador, catástrofe económica. El Polo Obrero dijo que va a marchar el 20 de diciembre. Hoy a las 9:30 va a haber un piquetazo también del movimiento liderado por Raúl Castells. ¿Ustedes entienden que la calle va a ser una complicación para gobernar, entendiendo también que la conflictividad puede llegar a entorpecer el avance de las medidas económicas? ¿Cómo lo ven? ¿Se va a respetar el orden, la ley, como lo anunció el presidente Milei? Me parece que amerita que yo te conteste con dos puntos fundamentales. Primero, o en primera medida, ayer mismo en la conferencia de la mañana aclaramos que el ajuste fiscal iba a tener como contrapartida la expansión, de ser necesaria, por supuesto, en la contención social. Nadie va a dejar de ayudar a alguien que lo necesita. Eso no va a ocurrir en esta etapa en la Argentina porque entendemos la gravedad de la situación y de hecho la estoy describiendo. La describí ayer y la estoy describiendo hoy y hay que ser muy conscientes de la situación que vive la Argentina. Les acabo de comentar 4,5 millones de personas que no comen todos los días, que son indigentes. Y lo voy a repetir hasta el cansancio y de hecho lo vengo repitiendo desde antes de acceder a la función pública. Eso por un lado. Con respecto a las marchas, piquetes, conflictividad en las calles, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y se va a cumplir a rajatabla. No va a haber excepciones, porque una de las cosas que tenemos como gobierno, la determinación, por supuesto, también en las intenciones del presidente Milei, es que la ley se respete. Es increíble que tengamos que aclarar esto como gobierno, pero la ley debe respetarse y es lo que se va a hacer. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. Buenos días, Manuela Tobías de Bloomberg. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Quería preguntarte, porque ayer vimos que la Subsecretaría de Bioeconomía cerró el registro de exportaciones de granos. Y ya sé que dijiste que no ibas a anunciar medidas económicas, Correcto. Pero queríamos saber un poco, hay una expectativa de una devaluación, cuánto podría ser y cuándo, y si no podés contestar eso precisamente, ¿por qué esta medida de ayer de las exportaciones? Las medidas de índole económico se van a conocer en detalle a partir de las 17 horas cuando el ministro Caputo exponga sobre este paquete de urgencia económica. Estamos evitando en el cortísimo plazo, en las próximas horas vamos a implementar las medidas que eviten la catástrofe. Ese es el objetivo. A tu pregunta puntual, el ministro Caputo dará seguramente precisiones de lo que viene en los próximos días en materia económica en la Argentina. Manuel, aquí de este lado. Alejandro Gomel, ¿cómo estás? De Perfil Net. Es la falta de costumbre, ya me voy a acostumbrar a...
Es cuestión de, como andar en bicicleta, es cuestión de andar todos los días. No me cabe en duda. Hiciste varios anuncios que tienen que ver con reducción de ministerios, secretarías Sí. y secretarías. En números, esto significa cuánta gente menos y cuánto ahorra el Estado en este recorte. Y en cuanto al presidente, cuando era diputado sorteaba su sueldo. ¿Va a pasar lo mismo con el sueldo del presidente? ¿También lo va a sortear? ¿Lo va a donar? Primero, te respondo la primera parte de la pregunta. Por supuesto que en la reducción de ministerios, secretarías y subsecretarías, falta todavía, no tengo el detalle porque todavía no está, obviamente téngannos un poco de paciencia, ¿no? Van 48 horas de gobierno. Por supuesto que falta la reducción en direcciones generales, direcciones nacionales y coordinaciones, donde también va a haber reducción, por supuesto, y de una magnitud probablemente similar a la que les describí en ministerios, secretarías y subsecretarías. Así que falta todavía mucho por anunciar en materia de recorte de gasto público. Simplemente titulé lo más relevante, porque claramente estamos en el día a día y a contrarreloj. Cantidad de empleados, lo dije recién, empezó ayer la evaluación de cada uno de los contratos y de los nombramientos o de las designaciones del último año. Por supuesto que cuando tengamos la evaluación final se las daremos a conocer. Para nosotros es relevante. Es relevante entender que el Estado tiene que achicarse y es relevante entender que este Estado tamaño elefante no puede seguir existiendo. Porque del otro lado tenés gente que lo sostiene con sus impuestos, de manera directa o indirecta, por supuesto, que no logra poner un plato de comida arriba de la mesa. Y eso lo vamos a respetar. Y cuando tengan la información, por supuesto, se las daremos a conocer. Última pregunta. Perdóname, el sueldo del presidente, ¿será una decisión del presidente? No tengo nada para decirte. Entiendo que el presidente tiene que vivir, pero bueno, la verdad es que no tengo una respuesta para darte, pero entiendo que cobrará su sueldo. Sí, claro. Última pregunta. Buenos días, sí, Hola, Agustina Di Mola para Splendid 990, mucho gusto. Bueno, mi pregunta tiene que ver con insistir a lo que consultaba mi colega. ¿Cuál será la postura, ¿no?, del Gobierno Nacional en relación al 20 de diciembre, considerando la libertad de expresión que tanto se motiva, se estimula, sabiendo que se cumplen 22 años de una tragedia muy importante para todos los argentinos, con esa importancia de manifestarse, y también sabiendo que en el presente las movilizaciones sociales que se esperan son con una gran multitud en las calles? ¿Cuál será la postura del Gobierno Nacional? Creo que la pregunta me la hicieron algunos de tus compañeros en una de las muchas gracias, me estaba quedando la garganta seca. Permiso. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y, lo dije casi de una manera personal o personalísima en la conferencia de ayer. La libertad de expresión no es negociable. No es negociable. En ningún ámbito, bajo ninguna circunstancia y en cualquier situación. No tengo nada para decir. La libertad de expresión no se discute en la República Argentina. Y en cuanto a las marchas, piquetes, movilizaciones, 20 de diciembre, 19 de diciembre, y de aquí al fin del gobierno de Javier Milei, a que termine su mandato, dentro de la ley todo, fuera de la ley absolutamente nada. No hacemos distinción de absolutamente nada. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. No hay más que aclarar. Y así va a ser. Y con respecto, te repito, a la libertad de expresión, lo dejé claro ayer, no solo en el pensamiento, el deseo y la actitud del presidente Milei, sino como vocero presidencial, mi propia postura y además en haber sido y seguir siendo parte del medio y de todos ustedes
La libertad de expresión no se negocia. La libertad de expresión está garantizada en la República Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias Muchísimas a todos. gracias. Bueno, casi 20 minutos de vocería o de conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni. Algunos textuales que podemos rescatar hasta acá fue, por supuesto, con más contenido que la de ayer, cuando no tenía mucho para señalar. Arrancó por 3 elementos que mencionó, sobre todo el que se destaca a priori es el recorte de la pauta oficial, de la publicidad oficial, que es algo reglamentado por ley, pero que evidentemente en época de crisis el gobierno decide recortarlo. Pero además voy a repasar algunos textuales que me parece que vale la pena rever. El último tiene que ver con la libertad de expresión. Es interesante la postura. La libertad de expresión es un derecho constitucional, ¿no? Está garantizado en el artículo 14, ¿no? Y a partir de ahí los siguientes hablan de la libertad de expresión, ¿no? Y justamente es la ley y la garantía del ejercicio de la ley y los derechos adquiridos. Los que hacen respetar eso son los jueces, por ejemplo, de la Corte Suprema, que en muchos de sus fallos, pese a el eventual daño que puede ocasionar una opinión distinta, siempre se han inclinado por valorar la posibilidad de que cada uno exprese su idea de manera libre, que pueda opinar, que pueda decir lo que quiere, incluso que pueda manifestarse. Lo que está remarcando allí Adorni es que, claro, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. ¿Qué significa esto? Y que si alguien se manifiesta está todo bien. Ahora, si la manifestación de alguien impide la circulación de otro, está usurpando el derecho que tiene otro. Entonces, nadie es dueño de nada acá en la Argentina, solamente de su propia libertad y de los derechos que tiene adquirido y las obligaciones que tiene que cumplir. Bueno, algunos textuales. La situación de la Argentina pobre, con 45% de pobreza y 200% de inflación anualizada, marca que no hay plata y que hay que tener medidas de reducción de ministerios, que se redujeron de 18 ministerios a 9. Algunos ministerios fueron absorbidos por otros. Por ejemplo, el de Capital Humano absorbió varios ministerios, eso también hay que decirlo. La Secretaría eran 106, pasaron a ser 54, que hay un camino hacia la hiperinflación y hay que evitarla. Se está revisando todos los contratos y nombramientos del Estado. Bueno, lo que decíamos, ¿no? La pauta oficial suspendida por 1 año. Que hay que evitar que Argentina termine en una catástrofe, que hay que desactivar cada una de las bombas que reciben del gobierno. Respondió ya a las preguntas, por ejemplo, del empleo militante, ¿no? Un empleo militante que no queremos ver en el Estado, es decir, aquel que trabaja en un lugar no porque tiene vocación para hacerlo, la capacidad para hacerlo, sino porque lo ubicaron ahí por acomodo. Es simplemente, ¿no? Sencillo. No hay mucho más que analizar. Es decir, la militancia es un ejercicio de vocación. Uno puede militar, qué sé yo, por su propia familia, no sé, por algún deseo particular, pero eso no te garantiza un empleo que tengamos que pagar entre todos, sino tu capacidad para estar en el lugar, tu formación. Bueno, entonces queremos que se valorice el empleo público. Con respecto a los piquetes, remarcó en varias oportunidades, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Buscamos que la ley se respete. Falta mucho para anunciar con respecto a los recortes. Le preguntaron sobre el sueldo del presidente, si lo iba a donar. Fue uno de los ejes, ¿no?, de la instalación de Milei en su campaña política, que donara, ustedes recuerdan, ¿no?, que sorteara su sueldo de legislador. Dijo que no lo sabe todavía, pero imagina que Milei tiene que vivir de algo y que probablemente cobre su sueldo. Es relevante que se entienda que el Estado tiene que achicarse y la libertad de expresión no se discute en la Argentina, algo que se remarcó desde el primer